Un cordial saludo para todos. Vamos a comenzar el estudio de la cuestión 79. Como ya habíamos dicho, la cuestión 79 es una de las cuestiones más largas, más grandes, más amplias de toda la suma teológica. Está compuesta de un total de 13 artículos. Trata acerca de las potencias de orden intelectivo, de orden cognoscitivo. Y aquí nos van a interesar sobre todo los 5 primeros artículos. Los 8 siguientes los dejamos a la curiosidad del amable visitante de este canal. ¿Cuáles son los primeros 5 artículos que nos van a interesar? Pues en el primero se pregunta a Santo Tomás si el entendimiento es una potencia del alma o si el entendimiento se identifica con la esencia del alma. Verán ustedes que vuelve de nuevo Santo Tomás a retomar este tema, señal a él que no le gustaba repetir los temas y que incluso criticaba como un error pedagógico esa repetición. Se nota aquí que este es un tema que le preocupa y que le interesa dejar lo más claro posible porque lo retoma en varias oportunidades, incluso ya antes en el tratado sobre los ángeles, claro, desde otro punto de vista porque está hablando desde los ángeles, pero va al mismo asunto, así las potencias, la parte operativa de la criatura, en ese caso de los ángeles, se identifica con su esencia. Le interesaba dejar esto claro. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán, aquí lo hemos dicho ya en varias oportunidades, que la cumbre del tomismo es la distinción de esencia y acto de ser en la criatura y la identificación de esencia y acto de ser en Dios y solo en Dios. Entonces le interesaba a Santo Tomás dejar claro que en la criatura se distinguen la esencia y el acto de ser en términos de potencia y acto. Recuerden la doctrina aristotélica de la potencia y el acto, pues Santo Tomás la toma y la lleva a su máxima expresión, a su máxima aplicación y concibe la esencia de los seres como potencia que está ordenada a la recepción del ser como acto. Toda potencia se ordena a su acto. Y en Santo Tomás la esencia es potencia, potencial, respecto de su acto respectivo, que es el acto de ser. Pero en Dios, y solo en Dios, por ser acto puro, por no tener ninguna mezcla de potencia, esencia y acto de ser no se distinguen, sino que se identifican. Entonces Santo Tomás retoma desde distintos puntos de vista este tema y le interesa sobremanera dejarlo claro. Entonces en el primer artículo de esta cuestión 79 vuelve y retoma este asunto y se pregunta si el entendimiento es una potencia del alma o es su esencia. El segundo artículo, en caso de que sea una potencia, ¿es potencia pasiva o activa? Recuerden que hay esos dos modos o esas dos modalidades de la potencia. Potencia de obrar o potencia de recibir, de ser sujeto de la acción de otro agente. Tercer artículo, si es potencia pasiva, debemos admitir un entendimiento agente, o será completamente pasiva esa potencia intelectual. En el cuarto artículo se pregunta si ese intelecto agente es algo propio del alma y en el quinto si el entendimiento agente es uno solo para todos los hombres. Bien, trazado así nuestro recorrido, vamos entonces, con el favor de Dios y el patrocinio de Santo Tomás, a retomar. Artículo primero. Si el entendimiento es potencia del alma,
No nos vamos a detener acá porque a este asunto ya le hemos dedicado videos anteriores. Vamos a limitarnos a leer de pronto con algún pequeño comentario la respuesta de Santo Tomás, las propias palabras de Santo Tomás. Dice así: es preciso afirmar, en conformidad con cuanto hemos establecido, que el entendimiento es una potencia del alma y no su esencia. En efecto, la esencia del ser que obra es principio inmediato de la operación solamente en el caso en que su misma operación sea su ser, pues la potencia guarda con la operación como acto suyo la misma proporción que la esencia con el acto de ser. Mas solo en Dios el entender es lo mismo que el ser. Por tanto, únicamente en Dios el entendimiento es su esencia. En las demás criaturas intelectuales, incluidos los ángeles, el entendimiento es una potencia del ser que entiende. Rápidamente refrescamos un poco la memoria. Ese paralelismo que trazábamos por allá en un video anterior. Potencia-acto. Toda potencia se especifica y se ordena a su acto. Y Santo Tomás entiende la esencia y el ser en esa relación de potencia-acto. ¿Cuál es el acto propio al cual esa potencia se ordena? Si la esencia de una cosa es potencial respecto del ser, eso significa que en el caso de las criaturas, su operación, cualquiera del orden que sea, incluso las facultades superiores de entendimiento y voluntad, su operación, que es acto, toda operación es acto, actualidad, no puede ser el acto de la esencia, porque el acto de la esencia es el acto de ser, no la operación. Entonces, la operación es acto ¿de cuál potencia? ¿De qué principio potencial sino de la esencia? Pues pone Santo Tomás ese principio inmediato, intermedio entre la esencia y la operación, que viene a ser la facultad. La facultad de operación. ¿Cuál es la potencia a la cual responde ese acto que es la operación? Pues la facultad. Acto de entender, facultad intelectiva. Acto de querer, voluntad. No la esencia, porque la esencia está ordenada al acto de ser. Ese es su acto propio. Hacia allá está ordenada, hacia allá está entendida, se entiende la potencia en relación con su acto. De hecho, el nombre de la potencia lo solemos tomar de su acto, y entonces llamamos entendimiento a la potencia ordenada al acto de entender. Del acto tomamos el nombre de la potencia. De hecho, la esencia, la palabra esencia en latín se escribe E-S-S-E-N-T-I-A, esentia, esentia, esentia. Y ahí vemos cómo está el verbo ser. ¿Por qué? Porque esa esencia en latín es potencia del acto de ser, y del acto de ser toma su nombre, por eso se llama esencia. Así como el entendimiento, en el mismo nombre, nos indica su acto, entender. Entonces Santo Tomás vuelve e insiste que solo en Dios, su operación, que es acto, se identifica con su ser. En Dios no hay por un lado un acto que es su ser y por otro lado otro acto que es su operación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si fuera diferente responderían a potencias diferentes. Si en Dios la operación no se identificara con el ser, estaríamos hablando de que en Dios hay una división, hay una complejidad, hay una composición, y en Dios
no hay ni puede haber ninguna composición, porque toda composición se entiende siempre en términos de potencia y acto. En las criaturas sí, las criaturas somos compuestas de esencia y acto de ser, de facultades y operaciones, porque nos movemos, porque pasamos de potencia a acto, que eso es el movimiento, todo movimiento, paso de la potencia a acto. En Dios, Santo Tomás, en las 5 vías para mostrar su existencia, nos ha puesto delante de los ojos que Dios es el acto puro, sin mezcla de ningún tipo de potencialidad, sin mezcla de ningún tipo de relación potencia a acto. En Dios todo es acto puro. Por eso en Dios la operación, que es acto, es el mismo acto de su ser y a la vez es lo mismo que su esencia y a la vez es lo mismo que sus facultades. Todo esto que en las criaturas nos vemos obligados a distinguir, en Dios se identifica en la perfecta unidad de su ser.